Deportes Romero patrocina Café del Correo. Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Julio Malo de Molina, Emilio de la Cruz y Enrique Montiel. Queríamos ahora plantear la evolución del conflicto de los bloques en Santa Bárbara. Esta tarde se ha constituido una plataforma ciudadana en la Asociación de Vecinos Cádiz Centro, parte en contra de esta actuación directa. Hoy publica el Diario de Cádiz que se iban a cerrar, reitero, los bloques de hormigón para que no se elevaran con respecto a la altura de la zapata. Una cosa verdaderamente sorprendente. Ya Julio nos explicará cómo se hace para cerrar el hormigón. Y me parece son 8 grupos, partidos y colectivos ciudadanos, se han conformado una plataforma que de alguna manera tiene que ver también con la defensa del patrimonio de la ciudad de Cádiz. El Foro Cádiz 2012 ha reactivado la propuesta de declarar al conjunto histórico y al recinto amurallado como patrimonio de la humanidad. Es decir, una vez que tanto el conjunto histórico como el recinto amurallado entrasen en la lista del patrimonio mundial, pues la UNESCO hace una labor de vigilancia, no reporta dinero, pero sí cautelas a la hora de intervenir. Y en su día, cuando eso se debatió en el Ayuntamiento de Cádiz, los técnicos de urbanismo no querían, porque decía que era añadir alguien más vigilando y alguien más a quien pedirle informes cada vez que se tuviera que actuar. Pero bueno, el Foro 2012 ha presentado esta solicitud que requerirá informe favorable del Ayuntamiento de Cádiz, de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Cultura antes de que la UNESCO resuelva si sí o si no. Julio, primero cuéntanos eso de cómo se cierra un bloque de hormigón. Eso me parece un disparate, pero bueno, lo de los bloques de todas formas es un problema relativamente fácil de resolver, porque los bloques son unos dados que han echado, los tiras y se acabó, te los llevas y no tienen demasiados problemas, que es lo que se debiera. El problema de los bloques, ya lo expliqué la otra vez, es que es una solución mala y barata, pero mala. Hubiera sido mejor, como ya dije, que esa escollera se hubiera colocado no pegada a la muralla, al inicio, cuando se hizo la primera operación de bloques, que fue en los años 40, que lo hizo Hidrocivil, una empresa que ya no existe, pero y el invento es de un ingeniero que se llamaba Juan Córdoba, que el invento no está mal, porque son los cubos, las 6 caras del cubo que forma el bloque, son de hormigón armado, pero por dentro son huecos. Y entonces eso permite que floten, se trasladan fácilmente o pesan poco, se colocan y luego por un agujerito que veis que tiene todo lo que se rellena, pum, y ya se queda ahí. Y eso, la idea es formar una escollera para que se produzca la rompiente. El error es colocarla junto a la muralla, porque entonces rompen la muralla y sigue deteriorándola. Lo suyo es puesto a montar esa escollera, que nunca es una buena solución, pues montala un poquito más para allá, se produce la rompiente y entre la escollera, la línea de rompiente y la muralla se produce ya una situación de aguas mansas, una especie de piscina alargada que sigue dañando, no mejora, no repara pero ya no se produce esa erosión que sobre todo se produce en la zona del mar. ¿Tú que fuiste profesor de estructuras? Sí. No sabes cómo se cierra un cubo de hormigón. Se puede romper un cubo de hormigón, evidentemente. Se puede romper, cerrar se cierra la madera. Esa palabra se emplea para la madera, no para el hormigón. Se puede romper, se puede efectivamente seccionar y partir, efectivamente, lamer y hacerle incluso cualquier cosa, tallarlo o pintarlo, como han hecho en el campo del sur de que te he dado. Se puede hacer lo que sea con un cubo de hormigón, me parece una tontería. Yo creo que lo suyo sería quitarlos. Y lo suyo sería, cuando la muralla está mal, como se ha hecho siempre. En Cádiz se han construido centenares de murallas, desde que los marineros tirios llegaron a la isla de Continuisa, La Roja. De hecho, la palabra Gadir, recinto amurallado. Cádiz montaron una muralla porque había un mar ahí. Y claro, Cádiz es una escollera, es un conjunto de islotes. Aunque se habla de 2 islas principales o 3 islas principales, hay muchas más.
No, es realmente una escollera que son los restos. ¿Y tú cómo ves lo del patrimonio? A mí lo que me parece muy bien, y además son gente que me parece gente estupenda, de lo mejorcito que hay hoy día en el programa cultural. Lo que pasa es que estar en Madrid, yo tengo unas magníficas relaciones con ellos y además colaboro y estoy trabajando para ellos en el documento para la petición de la declaración de Cádiz como Patrimonio de la Humanidad. Me parece además una gente estupenda. Manolo Paredes es un arquitecto genial, Joaquín Fernández, catedrático emérito de química, me parece un hombre excelente y una cultura vastísima. Miguel Ángel García Gullo, ingeniero de caminos, con quien he hablado de ese tema de los bloques, que no estoy muy de acuerdo con esa teoría que ellos han puesto, tiene otras parecidas, pero en cualquier caso lo que todos coincidimos es que los bloques eran una mamarrachada. Que en su día estuvo justificado en los 40 porque no había guita, era la época de la posguerra y bueno, pues vamos a hacer una solución facilita y vamos a poner una escollera para que la muralla se venga abajo, pero lo suyo es lo que se ha hecho siempre, pues cuando la muralla se deteriora se hace otra muralla, ya está, se construye o se repara y se puede reparar, y si no, de hecho la muralla de Cádiz ha ido cambiando su perímetro a lo largo desde el siglo XI a.C., que es cuando aparecen las primeras cercas fenicias. Luego las murallas romanas, luego las murallas árabes, luego ha habido murallas de todo tipo y dentro de una misma cultura, digamos, se han hecho desde que Felipe II decide, que dudó, cuando el conde duque de Essex, al mando de la escuadra anglo-holandesa en 1596, saquea la ciudad, duda llevarse a Cádiz, llevarse a la Plaza Fuerte. Julius. Al grano. Bueno, pues al grano, la muralla se repara. La muralla lo que hay que hacer es repararla y no ponerle unos piedrecitas para que aguante. Entonces las piedrecitas, bueno, no van todo mal, pero y lo de declaración del patrimonio me parece básico, me parece absurdo que una ciudad como Panamá, que no le queda más que un muñoncito de baluarte y 4 casas medio derruidas, sea patrimonio de la humanidad, y Cádiz, que es una de las ciudades antiguas del 19, que es cuando se termina, que mejor se conserva del mundo, que tiene un recinto amurallado casi completo, que además es el recinto amurallado que ha servido de modelo, porque aquí venían los ingenieros militares, el cuerpo de ingenieros militares que creó Felipe V, venían a estudiar parte de su carrera, empezaban en Barcelona, continuaban aquí y trabajaban aquí y luego llevaban sus conocimientos y con los conocimientos adquiridos aquí hacen las murallas de Manila, de Cartagena de Indias, de Veracruz, de San Juan de Puerto Rico, muchas de las cuales no solo es el modelo, sino son las que mejor se conservan. Que Cartagena de Indias sea patrimonio de la humanidad, que Panamá, que queda un muñón, sea patrimonio de la humanidad, que San Juan de Puerto Rico sea patrimonio de la humanidad, que Veracruz y que Cádiz, que es el modelo y el más completo, el recinto más completo, no lo sea, es un sinsentido. Creo que el planteamiento de estos señores, que además son, me parece, una gente de una categoría intelectual indiscutible, pues Juan Manolo, gran amigo mío, he trabajado con él, le tengo un enorme cariño. Cuando yo empecé la escuela estaba terminando y como 2 gaditanos nos encontramos allí y él me apadrinó, me protegió y me enseñó que había 3 tipos de marxismo: el marxismo americano, el marxismo europeo, que era don Carlos Marx, el marxismo americano, que era el de don Groucho Marx, y el marxismo español, que era el de don Juan Marx. Emilio. Bueno, escuchando a Julio, lógicamente, experto en la materia y conocedor, y habiendo visto un poco, ya habíamos comentado anteriormente en este programa, lo que está claro, Julio, que entiendo por lo que dice, que al final sigue siendo lo mismo que caemos en muchas cosas en España, que es fruto de la improvisación. Es decir, si hay algo tan importante como las murallas y que tienen que tener su cuidado, su reestructuración, su reparación, quizás el problema que hay es que en todo, en general, hay que llegar a un procedimiento de urgencia en un momento determinado porque no se ha considerado, y a partir de hoy que llega al Consejo de Ministros que hay 4 cosas urgentes, que ya hay que reparar, ¿y cuánto tengo? Como tú decías antes, claro, en los años 40 se entendía, pero claro, como ahora se hace igual, porque se hace en un momento en el que, primero, no hay dinero, pero es que además no se ha contemplado. Yo entiendo que eso debe tener, como todo, igual que tu casa, ¿no? Es decir, si tú tu casa la dejas sin pintar, la dejas sin mantener, cuando pasan 40 años la casa que se cae, ¿no? Hay que estar poquito a poco poniéndola en condiciones. Ahora, el sistema, estéticamente no se ve. Las alternativas, sinceramente, no soy ducha en la materia, por lo tanto no sé qué alternativa puede haber a la reparación, que entiendo que tú dices, supuestamente será lo más caro, que sea lo que no se podrá ir seguramente, ¿no? Por ahí. Enrique. Bueno, pues vamos a recordar a nuestro amigo Rafael Garófano, que sabe
de las murallas más que nadie. Tiene escrito un libro. Y una cosa que dijo en una mesa redonda muy interesante que se celebró en la APC, ¿no? Recordó una anécdota de don Dámaso Alonso, el gran poeta y profesor y presidente de la Academia Española de la Lengua, que dijo: voy a decir un poema tan sencillo que lo van a entender hasta los ingenieros. Entonces yo me he permitido escribir un poema, bueno, de aquella manera, ¿no? Te lo dice Cádiz, no te equivoques, que no sean para toda la vida los bloques. ¿Una soleana? Bueno, puede ser un también. Entonces, hombre, evidentemente esto es una cosa que tienen que solucionar los que saben. Nosotros lo que sabemos es que los bloques allí es como ponerle a un crucificado 2 pistolas. O sea, es una barbaridad que Cádiz se rodee de bloques de hormigón de esta manera. Es decir, lo que Julio dice, crear una piscina en la bajamar, que vayan arreglando que arreglen las murallas, pues poco a poco, cuando haya fondos y tal, y que se devuelva a Cádiz ese esplendor que tiene, que ha costado tanto dinero a los gaditanos hacer las murallas, ¿no? Y que realmente debería ser un orgullo y un patrimonio de todos, de los españoles, ¿no? Y no esta cosa, ir al facilismo y al baratismo de ponemos los bloques y nos quitamos el problema. No, el problema no se quita así. El problema se quita haciéndolo bien y devolverle el esplendor a Cádiz, ¿no? Otra cosa no. Otro tema. Poema bien, ¿no? Poema bien, ¿no? El poema perfecto. El poema estupendo. Pero tú eres capaz de cantarlo, eso, ¿no. Tú lo cantas. Bueno. Pero no estoy de acuerdo en lo que dice de Dámaso Alonso. Los ingenieros de camino me parecen gente particularmente culta, por lo menos una buena parte de ellos. Hablo para la poética. Como tienen todas, como tienen la cabeza llena de ecuaciones diferenciales. García Hortelano era un gran novelista, era ingeniero de camino. No ejerció nunca. Bueno, hablamos de. Sí, era funcionario. Hablamos de otro asunto. Los servicios sociales municipales de Cádiz, que han entrado en una franca situación de crisis. Quizás todo arranca hace un año, cuando la directora de los servicios sociales, Pilar Tubío, denuncia públicamente intromisiones del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz a la hora de realizar los informes para la adjudicación de las viviendas de la promoción que llevó a cabo la Junta de Andalucía en el Matadero. Eso provocó una crisis espectacular, la dimisión de Pilar Tubío y un escrito de la práctica totalidad de los trabajadores de los servicios sociales municipales, y casualmente a los pocos meses el Ayuntamiento de Cádiz procede al despido de algunos, a la no renovación de algunos contratos, argumentando que la Junta de Andalucía no estaba al corriente de pagos de los programas que estaban llevando a cabo estos trabajadores sociales. Y eso pues ha provocado creo que le llaman ellos la marea naranja, una movilización pública en apoyo de los servicios sociales. Es bueno tener en cuenta que los servicios sociales municipales es digamos la primera barrera frente a la exclusión social. Son en Cádiz y en todos lados son los ayuntamientos quienes en primer lugar atienden a aquellos que necesitan de la integración, de la ayuda pública, para no dejarse caer en la indigencia, ¿no? Entonces esa es un poco la situación. Julio. Bueno, yo sí empezaré con los trabajadores sociales. Yo creo que España es un país que es muy deficitario. Es uno de los problemas que planteaba también Diego López Garrido en esta charla cuando hablaba de la necesaria reforma de la Constitución. En nuestra Constitución el derecho a la vivienda solamente se reconoce a título meramente enunciativo, lo cual es la única Constitución democrática del mundo que solamente lo recoge a título, y los derechos humanos del 48, que la Constitución asume en su artículo 10, lo establecen como un derecho fundamental. El derecho al techo es como el derecho a la vida, es un derecho sin el cual un ciudadano no puede. Si un Estado no garantiza a cada ciudadano un techo digno, no merece el nombre de Estado. Pero bueno, yendo al tema de los trabajadores sociales, yo creo que España es carente, muy carente en servicios sociales de todo tipo.
hay una estadística que una empresa catalana un día me enseñó, y es que en Dinamarca, por ejemplo, hay 20 trabajadores sociales por cada policía, y en España al revés, hay 20 policías por cada trabajador social, cosa que absolutamente es un dislate. Yo creo que yo no conozco la casuística, que, bueno, evidentemente en Cádiz el problema de vivienda es un problema muy grave, hay una demanda tremenda de vivienda, hay mucha vivienda vacía, se podía resolver con una buena gestión, ahí no solo es cosa del ayuntamiento, es responsabilidad también de la Junta, pero bueno, desde luego me parece mal que apague el pato de que es esa mala gestión de los trabajadores sociales. Y desde luego, por supuesto, yo siempre estaré a favor de estos trabajadores y además me parece muy mal por parte del ayuntamiento y por parte de cualquier empresa que se tomen represalias contra el derecho a la queja y a la protesta por las condiciones de trabajo de unos trabajadores, cualquiera que sea. Más especialmente los trabajadores sociales, que para mí son unos trabajadores especialmente que debíamos mimar especialmente. Bueno, está claro que, y más en estos tiempos que corren, la función social es la que está de alguna manera salvando en muchos sitios las situaciones de familia que lo están pasando muy mal. Yo creo que el problema, parte del problema que puede ocurrir aquí en el ayuntamiento es generalizado en España entera por una cosa que tendrá que ir hacia atrás a la fuerza y que se tendrá que poner los puntos sobre las i, es decir, las competencias de cada administración. Los ayuntamientos también se quejan de que han tenido que asumir competencias de otras administraciones porque dicen que esas administraciones han hecho, entre comillas, dejación. Pero después hay también el populismo. Ha habido esa parte en la que se ha querido adelantar o se ha querido asumir funciones para decir, como yo soy el escaparate del ciudadano, me tiene que votar a mí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Ha llegado un momento en que en los tiempos de bonanza se han podido incrementar departamentos en los que, vuelvo a repetir, no era su función, pero se ha hecho, lógicamente, es por una demanda ciudadana. No quiero decir con esto que el político lo haga siempre por una... Pero además se ha sido poco beligerante en la petición a la administración, en este caso de la Junta de Andalucía, o en su caso, como sea del Estado, de que aquellas competencias las asuma. Claro, se han ido cediendo competencias, las han ido cogiendo, y ahora llega una situación de caja, que repito, yo no desconozco, por eso no quiero entrar, porque desconozco la situación especial con los trabajadores, ¿no? Pero sí la general que va a ocurrir, y va a seguir ocurriendo en muchas concejalías, en muchas empresas municipales, entre otras cosas porque todavía no se ha hecho. Es decir, todavía el Estado ha hecho que los ciudadanos, las pymes, las familias, paguemos una factura de 70.000 millones en esta crisis, y todavía el Estado dice, claro, me tiene que dar cuenta, que se ha quitado 6.000 millones. Eso lo tengo. No, lo que es un disparate es que haya habido un rescate bancario y no se haya correspondido con, como en todos los países, con una quita de la deuda a los ciudadanos. Eso me parece un disparate. Bueno, yo creo que estamos hablando de un hecho que ha tenido un recorrido. Y no hemos hablado, yo creo, del recorrido. Fernando apuntó al principio y hemos hablado un poco de la filosofía. ¿El recorrido cuál es? Que hay una disparidad de criterios entre los técnicos de asuntos sociales y los políticos del ayuntamiento. Creo recordar que ese es el nodo de todo este asunto. Es decir, que el criterio de adjudicación de vivienda que proponen los técnicos de asuntos sociales no es respetado o no es compartido por la delegada de asuntos sociales. Entonces se crea un problema de funcionamiento y hace que dimita la señora Tubío, ¿no?, que es la que era la responsable. Este es el hecho y ese es el hecho del que habría que extraer las conclusiones, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que viene luego o el dinero que se destina a eso ya forma parte de otra casuística. Pero ¿no? Eso es pensando muy mal, ¿no? Eso es pensando muy mal. Es decir, si hay eso es establecer una relación causa-efecto. Claro, yo la he establecido, pero eso no está demostrado. Claro, pues te digo que es que... Pero que es una cosa mía. Que yo he establecido la relación, el origen de la crisis actual. Claro, eso no es reconocido por el equipo de gobierno. Si hubiera aquí alguien del equipo de gobierno diría que no tiene nada que ver. Bueno, lo cierto es que dimite la técnico y dimiten todos los demás. Sí, pero que el ayuntamiento dice que aquello fue un hecho y lo que ocurre ahora
con la finalización o la no renovación de contratos de servicios sociales no tiene nada que ver con lo que ocurrió. Por eso antes. digo, Fernando, empecé diciendo que hay un recorrido, ¿no? Por eso hablo de recorrido. ¿Qué ocurre? Hombre, la parte final del recorrido, que es los despidos, la no renovación, tiene que ver evidentemente con que no llegan fondos. Claro, por eso. Pero es que no llegan fondos, es que si no llegan fondos, por ejemplo, lo que tú has dicho es verdad, es decir, una seña de identidad de un Estado moderno es del estado de bienestar. Es decir, si una sociedad no llega a un bienestar, entre comillas, mínimo, la sociedad es que no ha avanzado, vamos para atrás. Eso es el catón, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que para que haya un estado de bienestar hace falta que haya trabajadores sociales, pero también que haya los fondos suficientes del Estado para que se den servicios sociales a la gente que lo necesita. Si no llegan los fondos, el ayuntamiento evidentemente no puede soportar las nóminas de la gente que están ahí para que... Es como, no sé... Mira, conozco mucho en San Fernando el centro de Parkinson, ¿no? El centro de Parkinson es que si no le llega, si tardan 3 meses en la nómina, es que tú sabes que los trabajadores allí se han llevado 3 y 4 meses sin cobrar. Después han hecho el ERTE. Después pero ¿de dónde llega ese dinero? Llega el dinero, es que llega dinero de los fondos públicos, porque los enfermos de Parkinson que están allí, pues a lo mejor son enfermos que no tienen recursos para pagar, y entonces están subvencionados, pero si no llegan las subvenciones. Por lo tanto, el problema es un problema de recorrido. Una cosa es el origen del problema, otra es el final en este momento del problema. El final es que si no llegan recursos al ayuntamiento es que no puede. Llega un momento en que dice, no tengo dinero. Vamos a cambiar de tema, hablando de falta de pago de nóminas. Vuelve la Escuela de Hostelería de Cádiz a tener problemas. Pues lo mismo. Sí, lo mismo. Vuelve otra vez. El año pasado, por estas fechas, llevaban no sé cuántos, 10 meses creo que sin cobrar. Después de una presión popular, etcétera, la Junta dijo que arreglaba el problema, que ya no iba a volver a haber ningún retraso en el pago de las nóminas, que iba a haber dinero para la compra de suministros para las clases, etcétera. En el momento presente vuelve a haber retrasos en el pago de las nóminas. En Málaga la Junta de Andalucía le ha encontrado una solución a la Escuela de Hostelería que se llama La Cónsula, y ha pedido un préstamo creo de 700.000 euros para poner al día esa Escuela de Hostelería, y aquí pues va languideciendo la Escuela de Hostelería, que en su momento fue un centro de referencia, que ha dado muy buenos cocineros de toda la provincia, y hay muchos cocineros que de ahí han salido, que están por toda España, y la Junta sigue con ese problema sin resolver. Decían que tenía que ver que eso se está pagando con fondos, el Fondo Europeo Fondo Social Europeo, y que tenía que ver con que no se había sabido justificar bien esos fondos. Dijo la Junta que se iba a crear un solo consorcio en toda Andalucía para administrar todas las escuelas, pero el hecho cierto es que para Málaga se ha buscado un problema y en Cádiz siguen. Lo siguiente aquí es que el consejero de Málaga, el consejero del ramo es de Málaga. Sí. Entonces, esto es como lo que se suele decir, ¿no? Todo concejal se arregla su calle. No hay voluntad política para no solamente es lo que se decía en el español clásico, no es serlo, no solamente es parecerlo, sino serlo, ¿no? Sí, pero es que al final estamos parcheando porque hay que tener ya la valentía de... Lo que pasa, claro, es tomar decisiones políticas. Yo comprendo que, claro, primero se entiende que cómo nos va a afectar y después cómo hacemos, pero eso es como otras actividades. Es decir, tiene que haber, hay dinero para 5, para 6, para 7 escuelas de hostelería. A lo mejor nada más que hay dinero para una. A lo mejor hay que hacer una gran escuela de hostelería y punto. Y a lo mejor hay que subvencionar y hay que dar becas a aquellos estudiantes. No lo sé. Yo creo que hay dos en Cádiz. En la provincia de Cádiz, que sepa, hay 4. ¿4? Sí. Entonces, es que hay capacidad para mantener eso. Eso, bueno, claro, lo primero es la política, y lo segundo es buscar las perras. Yo creo que lo segundo es más fácil. Yo creo que lo segundo muchas veces es una coartada. Sinceramente lo creo, muchas veces lo he visto a lo largo de mi vida profesional. Es decir, muchas veces cuando no se quiere hacer una cosa se dice que no hay dinero también. Bueno, también es decir, que es la gran coartada, porque el dinero hay muchas formas de conseguirlo. Por ejemplo, se había planteado en la Escuela de Hostelería de Cádiz, que fue en su momento, funcionó fenomenal,
fenomenal, porque era un sitio donde se comía muy bien, muy barato, y además ha creado como tú. No muy barato, pero Fernando, normal. se comía a un precio razonable, una comida extraordinaria. Era un lugar, yo cuando fui decano del Colegio de Arquitectos, a todos los invitados los llevaba a comer allí, pues se comía estupendamente, además un servicio casi de hotel de 5 estrellas. Genial. De hecho, muchos de los buenos restaurantes que ahora se han abierto en Cádiz, por ejemplo La Candela, por decir uno ahí en la Café Duchi, son chicos que han estudiado allí en la escuela. Sí, en Sopranis también. Efectivamente, o sea, Cádiz, a la provincia está llena. Mauro Barreiro viene de allí. Claro, de chicos que han salido. En la UL del puerto. En la UL también. Pero en la UL, efectivamente. Pero Julio, es que aquí tenemos que llegar a un punto que es que Cádiz no puede soportar que le quiten ni esto más. Eso es verdad. Es que ya. Eso es verdad. Es que ya estamos ya contra la pared. Cádiz, y no puede ser. Fue un error gravísimo. Claro. Sacar la Universidad de Cádiz y llevársela a mitad al campo. Eso es un error tremendo. Entonces, todo lo que sea, quitar actividades que son propias de una ciudad histórica como Cádiz, como una escuela de hostelería, es un verdadero disparo. Entonces, había que hacer había que hacer un esfuerzo. Terminamos ya nuestro departamento de dedicatorias. Recordamos que hoy es el último programa de esta temporada, ¿eh? Bueno, porque si hay que esforzarse en las dedicatorias. Bueno, yo precisamente por ser el último. Nos dedicamos a las dedicatorias. Por ser el último y por mi parte, pues agradecer a todos los televidentes que nos ven, que nos siguen, que hacen comentarios cuando nos ven por la calle o en los bares o en los acontecimientos, unos agradables y otros desagradables, pero eso es bueno, precisamente la crítica es lo que creemos que nos hace mejor. Y especialmente en este caso quiero mencionar a Francisco Romero, dueño de Deportes Romero, que es un hombre, primero, valiente, porque en estos tiempos manteniendo puestos de trabajo y siguiendo como sigue, pues bueno, toda la línea del fútbol de Cádiz, repito, con este esfuerzo, y que bueno, ha tenido además de eso la valentía de patrocinar este programa. Por lo tanto, yo creo que le tenemos que dar un agradecimiento a esas pequeñas empresas que están haciendo un esfuerzo para que haya libertad de opinión. Bueno, pues gracias a nuestros invitados de hoy, Julio Malo de Molina, Emilio de la Cruz, Enrique Montiel, gracias a todos los invitados que han pasado a lo largo de esta temporada, la 8ª temporada de Café del Correo, ahora mismo la tertulia de actualidad más veterana en la Bahía de Cádiz, ya digo que es la 8ª temporada. Ya te toca un premio, ¿no? A ver si... que esté pensionado, honorífico nada, Aquí todo siempre de Ubrique ya tiene una edad. Gracias a todos los invitados que han pasado a lo largo de esta temporada por el Café del Correo y esperamos volver a vernos con ustedes con nuevos temas, nuevos programas cuando llegue el mes de septiembre en la 9ª temporada del Café del Correo. Que tengan ustedes un buen verano y a nuestros invitados esperamos verles en septiembre. Deportes Romero patrocina Café del Correo.